Segunda de Pedro 1:4, que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Hay promesas de todo tipo. Y Dios tiene el arte de hablar con propósito. Generalmente, cuando Dios habla, no siempre lo que dice se cumple en el momento en que lo dice, sino que a veces Él habla con un propósito de cumplir en el tiempo sus promesas. Y generalmente son promesas grandísimas y preciosas. ¿Tienes el texto? Bueno, ¿estás en ello? ¿No está aquí nadie que te pueda ayudar? Sonia, acércate un poquito a Juan, que parece que está un poquito... Él lo está haciendo de buena voluntad, pero a lo mejor no tiene toda la experiencia que José Manuel o otros de vosotros. Bueno, el punto 1 es ese, que todos nosotros tenemos muchas y grandísimas promesas y que muchas veces no sabemos aprovecharnos de ella, no sabemos hacerla realidad en nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto también? Quiere decir, como decía antes, que hay unas condiciones y unas características. Dice Hebreos 10, 35, 36, ahora cambiamos a otro texto. Dice Hebreos 10, 35 y 36 que debemos perseverar, debemos tener confianza, porque si tenemos paciencia, vamos a obtener las promesas. Así que ya vemos aquí una característica. Puedes empezar a pensar, ¿cómo se van a cumplir las promesas de Dios en mi vida? Pues una característica, la paciencia. Paciencia es el arte de saber esperar. Paciencia es perseverar aún en medio de los obstáculos, de los impedimentos. Y lo que ocurre con muchos de nosotros es que no obtenemos las promesas que Dios nos ha hecho y que quiere darnos porque no tenemos paciencia, porque no sabemos esperar, porque a la menor de cambio nos desanimamos y abandonamos nosotros ese proyecto o esa ilusión o esa esperanza. Es cierto que no siempre se cumplen las promesas como quisiéramos. Por ejemplo, voy a dar algunos ejemplos de grandes promesas. ¿Os acordáis de la tierra prometida? Dios prometió una tierra a su pueblo, ¿no? Dios prometió una tierra, les dio una promesa. Ahora, pregunto yo, ¿se cumplió rápidamente eso? No. ¿Fue fácil? No. ¿Vieron la tierra prometida todos aquellos a quienes se lo había prometido? No. Algunos sí. Algunos de los que habían recibido la promesa, sí. Por eso es que dice Hebreos, bueno, me adelanto aquí un poquito, Juan, pero Hebreos 11:39 dice que muchos no recibieron lo prometido, sino que fueron otros que lo recibieron. Porque de alguna manera ellos, pues, por lo que fuera, no se cumplían las condiciones. Por ejemplo, Isaac, el hijo de la promesa. Dice Hebreos 11, 17 y 18. Dice que fue una promesa que Dios hizo. Una promesa de fe. Acordaros como Abraham esperaba el hijo. Pero, ¿qué pasó? ¿Vino como él quería? No. ¿Qué hizo Abraham para acelerar la promesa? En vez de esperar el hijo de su mujer, se acostó con la criada. Para acelerar con sus fuerzas la promesa de Dios y lo estropeó todo. Porque ahí surgieron una serie de problemas, luego tuvo que expulsar a la sierva con el hijo Ismael, que no era el hijo de la promesa. De Ismael nacen los ismaelitas, la tribu de los árabes que luego se convirtieron en enemigos de Israel. Bueno, se cumplió la promesa, pero no como Abraham quería y sobre todo lleno de accidentes y lleno de problemas que trajo ese cumplimiento. Os voy a
a decir algo más sobre las promesas de Dios. ¿Sabéis que las promesas del Mesías estuvieron anunciadas por lo menos 800 años antes o más de que viniera? Se anunció, los profetas lo anunciaron, hasta el mismo Moisés lo anunció. Pero hubo momentos en que la gente ya desesperó. Hubo 400 años de silencio entre los últimos profetas y los evangelistas, donde se acabaron las profecías y donde ya no se esperaba la venida del Mesías. Tanto es así que cuando vino el Mesías prometido, la mayoría de la gente no le reconoció. Porque además no venía como algunos imaginaban, vino como algunos profetas, como por ejemplo Isaías 53, lo había anunciado el siervo sufriente, pero otros pensaban que vendría con un caballo y con una espada y que mataría a los enemigos de Israel y reinaría él sobre la tierra, y nada de eso. Vino con un burro, que era la señal de la humildad, nació en un pesebre, y todo lo contrario a lo que estaba la gente esperando. Pero, dicen los textos, que cuando llegó el momento, Dios cumplió su promesa de enviar al Mesías. Bien, hay algo que quiero insistir, porque es primordial para nuestra vida, que hay una promesa que se cumplió y que se cumple y se sigue cumpliendo hoy entre nosotros. Y que cada uno de nosotros, si cree en Jesucristo, tiene derecho a esa promesa que se cumpla. ¿Cuál es esa promesa? La promesa por excelencia. Frío. ¿Quién? ¿Cómo? ¿La vida eterna? Bueno. Jesús dijo en Lucas 24, 49, enviaré la promesa de mi Padre. Enviaré la promesa de mi Padre. Y seréis investidos del poder de lo alto. Jesús lo dijo también en Hechos 1:4. Les dijo a los discípulos, y eso es curioso. Mira por dónde el Señor Jesús, que les había dado todo, que les había dado enseñanzas, que había hecho milagros, que parecía que ya cuando Él se despedía, todo estaba controlado y simplemente tenían que lanzarse ya a conquistar el mundo. Y el Señor les dijo, mira qué interesante, no os vayáis de Jerusalén, quedaros, esperad la promesa que hizo mi Padre, la promesa del Espíritu Santo. Y cuando hubo aquella revolución en la que Pedro, el temeroso, que había negado a Jesús, que se había escondido con los otros discípulos detrás de la puerta cerrada, y cuando hubo aquel acontecimiento en Pentecostés, donde el Espíritu Santo se derramó finalmente sobre los que estaban esperando esa promesa sin moverse de Jerusalén, esos 120 del aposento alto, con esas lenguas de fuego que cayeron sobre ellos, ese acontecimiento dramático, ese espectáculo que reunió a cientos, miles de personas a su alrededor, oyéndoles alabar al Señor en sus propias lenguas, todos los que habían venido de muchas partes de la tierra. Cuando Pedro, el valiente en ese caso, lleno del Espíritu Santo, se pone a predicar, dice algo curioso al final de su predicación, porque la gente, cuando él anuncia cómo Jesús murió y la culpa que tienen los judíos en la muerte de Jesús, porque vosotros le matasteis, dice, los hermanos o los que escuchan dicen, ¿y qué haremos? ¿Qué haremos, Pedro? ¿Qué haremos? Y Pedro dice, creed en el Señor Jesús y recibiréis el bautismo del Espíritu Santo, porque, dice Hechos 2:39, para vosotros es la promesa y para todos los que después vinieren, que el Señor llamare. Imagínate, qué tremendo. Porque uno hubiera podido decir,
Bueno, se entiende. Jesús antes de marcharse, pues quiere que sus discípulos reciban un poder porque es el lanzamiento de la iglesia y están despegando y necesitan ellos un poder. De hecho, hay muchos cristianos, desgraciadamente, que es lo que dicen, que todos los milagros, sanidades, liberación de demonios, lenguas, poder del Espíritu Santo, no es para hoy, sino que era para el tiempo de Jesús, para la época apostólica donde tenían que predicar. Muchos cristianos, desgraciadamente, en muchas denominaciones lo dicen así, cosa que es un error, porque justamente dice, para vosotros es la promesa y para todos los que el Señor llamare. Quiere decir, y eso es algo que te quiero decir a ti hoy, te quiero hacer una pregunta. ¿Has recibido el bautismo del Espíritu Santo? Porque la promesa es para ti. No te pido que me respondas gracias a lo que lo habéis hecho espontáneamente. Eso es que estabais atentos, muy bien. Pero es algo que cada uno de nosotros se debe plantear muy seriamente. ¿Por qué? Porque si no has recibido la experiencia sobrenatural del bautismo del Espíritu Santo, hay algo que te falta en tu vida. Porque es para ti. Tienes derecho por haber creído en Jesús. No es opcional. Es un deber. Yo confieso, por si acaso alguno se siente frustrado, y cuidado, que no es lo mismo recibir el bautismo del Espíritu Santo a hablar en lenguas, cuidado. Muchos que recibimos el bautismo del Espíritu Santo hablamos en lenguas porque el Señor nos lo ha dado. Algunos a lo mejor no lo reciben, no sé por qué. Pero las lenguas no es el Espíritu Santo, es uno de los dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Pero todos tenemos el derecho y el deber de recibir el bautismo del Espíritu Santo, que es la promesa que Dios ha dado. Tanto es así que si no recibimos el bautismo del Espíritu Santo, no recibimos el poder de lo alto que nos califica, que nos permite dar un testimonio de poder en esta tierra, acompañado por los dones del Espíritu Santo. Yo algunas veces me habéis oído mi testimonio, pero lo voy a decir brevemente. Yo me convertí en una iglesia que no practicaba esto del bautismo del Espíritu Santo. Era la iglesia menonita, me convertí en Bruselas y a mí no me hablaron nada. Tuvo que ser casi 10 años después de mi conversión. Y yo pues trataba de ser un cristiano pues lo mejor posible, ¿no? Pero me encontré con una gente que sí hablaba del bautismo del Espíritu Santo. Como ocurrió en Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, que les preguntaron, ¿habéis recibido el bautismo del Espíritu Santo? Y dijeron, ni hemos oído hablar del Espíritu Santo. Entonces les enseñaron lo que era el Espíritu Santo y el bautismo, oraron por ellos y lo recibieron. ¿Por qué? Porque es así. Y a mí no me habían enseñado, pero llegó alguien un momento, estaba yo enseñando en Suiza, que había un grupo allí carismático de oración, que allí se movían las cosas de otra manera que en la escuela bíblica donde yo enseñaba, y fui a ver. Y mira por dónde recibí el bautismo del Espíritu Santo con esta gente que eran un grupo de estudiantes y otros que... Y aquello cambió mi vida, transformó radicalmente mi vida. Dejé la escuela bíblica, dejé Bruselas, que es donde estaba yo de pastor, y me vine a España aconsejado por un misionero. Me llegué a Burgos en esa época porque había justamente un mover del Espíritu aquí y este misionero... Porque yo le dije, es que yo ahora quiero vivir lo que he recibido. Yo ya no me contento con el arroz blanco, decía yo. Ahora quiero el arroz con la salsa, con la chuleta y con todo lo que viene con el menú del Espíritu Santo. Amén. Y la verdad que Dios se movió con poder. Y mucha gente se convirtió en esa época. De hecho, yo hacía cosas alocadas que algunos de vosotros sabéis, como dirigirme casi sin saber a dónde iba y dejar que el Espíritu me dirigiera. Llevaba un chofer, yo le decía, a la izquierda, a la derecha, párate aquí, párate. Entramos en una casa y allí orábamos por las personas y se convertían. Bueno, de estas cosas ocurrieron mucho. O entrar, sabéis, en esa escuela de Kung Fu, donde estaban ahí haciendo todos karate, y decirle, tranquilos,
Seguir, que me dejáis ver, sí. Y al final, predicar el Evangelio y convertirse todos los que estaban en esa escuela de carácter en Albacete, que ahora son ancianos o en la Iglesia Bautista de Albacete. Quiere decir, el poder del Espíritu Santo transforma tu vida, te da una capacidad de comunicación que tú no tenías antes, te da un valor para actuar que tú no tenías, te da unos dones. Yo fue cuando por primera vez pues me atreví a profetizar, a hablar en lenguas, a interpretar las lenguas, a echar fuera demonios, a orar por los enfermos para que el Señor les sanara, a pedir milagros. Yo antes ni se me hubiera ocurrido tal cosa. Pero el Señor revoluciona de tal manera todo tu ser con el poder del Espíritu Santo que eres otra persona. Estás transformado para ejercer, porque ese es el objetivo. No es para que tú digas yo soy más espiritual que tú. No es para que te creas superior a nadie. Al contrario, el Espíritu Santo te da una capacidad incluso para soportar y sufrir y pagar el precio del servicio que tienes que hacer a Dios que a lo mejor antes no estabas dispuesto a pagar. Quiero decir con esto que no me quiero dedicar aquí solo a hablar del tema, pero que también eso lleva un precio. Te renuncia a muchas cosas que a veces uno no le gusta o no quiere dejar. Dice Efesios 1:13 que hemos sido sellados por el Espíritu de la promesa. Sellados por el Espíritu de la promesa. Es decir, Dios promete el Espíritu. Como sabéis, somos trinitarios. El Espíritu es la tercera persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es una persona, al mismo tiempo es Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que cuando Jesús sube al cielo, dice, no os dejaré huérfanos, no os vais a quedaros solos. Yo voy a enviar la promesa de mi Padre, que es el Espíritu Santo, que es la persona del Espíritu Santo, que os va a acompañar, que os va a revelar la verdad, que os va a dar incluso convicción de pecado y que os va a dar la facultad o el poder para llevar una vida cristiana como debe ser. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la persona de Dios que actúa en nosotros durante este tiempo en esta tierra es el Espíritu Santo. Tú puedes orar al Padre, tú puedes orar al Hijo y pedir en el nombre del Hijo, pero en el designio de Dios, Él ha querido que el que se queda con nosotros para vivir esta vida hasta que la muerte nos lleve a su presencia es la persona del Espíritu Santo. Por lo tanto, cuidado, no menospreciemos esta promesa. No ignoremos esta promesa. Es verdad que de vez en cuando hay que recordarlo y de vez en cuando hay que predicarlo. Pero si tú no tienes conciencia personal, real, de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, en algún momento tienes que pedirlo. Tienes que decirlo. ¿Por qué? Porque a veces, como ocurre en Hechos de los Apóstoles, hay que orar por las personas imponiendo las manos o no, en algunos casos no, pero para que esa persona ya diga, pues sí, yo he recibido el bautismo del Espíritu Santo, con lenguas o sin lenguas, pero yo tengo la conciencia y la convicción de que he recibido el bautismo del Espíritu Santo. Si no ha ocurrido eso, estás en una situación de hándicap, de deficiencia, de minusvalía, de debilidad. Algo te falta que debes buscar. Por eso es que el Señor dijo en Juan 7:37, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, dando a entender, porque fue Jesús el que dio la orden y el que de alguna manera abre la puerta, bautiza en el Espíritu Santo. Se lo dijo Juan el Bautista, yo bautizo en agua, pero Jesús bautiza en fuego, en el Espíritu Santo. Y Jesús mismo dijo, anunció, de aquellos que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en Juan 7:39, por eso lo decía, si alguno tiene sed, si alguno quiera, yo tuve que buscarlo, yo tuve que inquietarme, yo tuve que
pagar un precio, porque luego después casi me echan, no me echaron del todo, pero casi me echan de la escuela bíblica, porque yo también sé que fui muy emocional a la hora de compartir esa tremenda experiencia que había tenido y se asustaron y me dijeron, oye, tranquilo, tranquilo, porque es verdad que a veces te viene como un torbellino, te revoluciona, como ocurrió con los apóstoles, con esas lenguas de fuego que luego hicieron que Pedro, que era un cobarde antes, predicara el evangelio con un poder que se convirtieron en 3.000 personas, imagínate. Ahora, cuando Jesús dijo eso, de que Él quería que recibiéramos, si teníamos hambre y sed, en Gálatas 3:14 dice que todos podemos recibir la promesa del Espíritu Santo. Te lo quiero recalcar, aunque no me voy a quedar ahí todo el tiempo, pero te lo quiero recalcar porque de entre las promesas de Dios, probablemente, a mi entender, es la más grande en esta tierra. La salvación es importante, pero es que la salvación no es tanto una promesa en el sentido de que lo era la tierra prometida, en el sentido de que, o sea, la salvación tiene que ver con la conversión, con el cambio de la mundanalidad a entrar al reino de Dios, y una vez que está dentro del reino de Dios, ahí sí que hay promesas. Ahí sí que cada uno de nosotros tenemos muchas promesas para nuestra vida, como la del Espíritu Santo. Bien, seguimos un poquito más. Porque aquí vamos a entrar un poquito en algo que ya hemos visto, pero la ley de la promesa. La ley de la promesa. ¿Qué pasa? ¿Cómo se cumplen las promesas de Dios? Incluida la del Espíritu Santo, pero muchas otras más. No quiero limitarme a eso, Dice Números 23:19 que Dios no es hombre para que mienta. Y lo que dijo, lo hará. La palabra de Dios es sagrada. Hubo un tiempo en que entre los hombres también la palabra era sagrada. Si algo prometían los hombres, antes no se hacían los contratos escritos, se hacían de palabra. Y eso había que respetarlo y generalmente la gente lo respetaba. Pero eso tenía que ver justamente, era una imitación, una imagen y semejanza de Dios. Porque la palabra de Dios es firme, es sí y amén. Quiere decir que Él cumple sus promesas. Hay un texto, por ejemplo, en 2 de Pedro 3:4, que dice que algunos dudan de que el Señor va a volver. Pero Él dice, Él no, aunque tarda en venir, no quiere decir que no va a cumplir su promesa. Al contrario, el Señor va a cumplir la promesa, como ya hemos visto en otras enseñanzas, de su segunda venida. ¿Cuándo? Dice Hechos 1:7 que nadie lo sabe, solo el Padre. Los discípulos querían saber, Jesús, a ver, dinos. Y hoy también muchos quieren saber la fecha. Hay quien pone fecha, ya ha puesto en la historia de la humanidad. Y todavía hoy hacen cálculos. Y bien, porque claro, yo me acuerdo un tiempo, cuando empezó esto de la Comunidad Europea, pues algunos decían, aquí está, ya va a venir el Señor. Porque ya son 10 países que son miembros de la Comunidad Europea. Los 10 reyes que anuncia Apocalipsis ya están aquí. Ya viene el Señor. Pues no fue así. Ahora son 27 los países y el Señor no ha venido todavía. Pero no pasa nada. Y hay otros que leen a su manera, yo diría de una manera tendenciosa, que responde más a sus anhelos, a sus deseos. ¿Cuánto me gustaría a mí que el Señor viniera en mi vida? Y os puedo a lo mejor hacer una teología de que el Señor va a venir porque Trump es presidente de los Estados Unidos. El otro día oí una profecía que me la he tomado con mucha reserva, que decía alguien, Trump es la trompeta de Dios. Hoy hay un juego de palabras con el nombre Trump. No pongo en duda esa profecía. La trompeta de Dios, que va a anunciar el final de los tiempos, que va a anunciar, incluso decía cosas pues un poco escalofriantes, porque dice que Trump va a ser bautizado con el Espíritu Santo, va a favorecer a los cristianos y va a poco menos que instalar el reino de Dios a través de la Casa Blanca, con gente de oración y gente que va a él poner bajo su paraguas para que le dirija. No es el caso, cuidado, no es el caso. A pesar de que muchos cristianos han votado por Trump, porque es verdad que está en contra de los musulmanes, que está a favor de los judíos y una serie de cosas que
no me quiero dedicar a hablar mucho de Trump, pero como va a poner la embajada de Estados Unidos en Jerusalén y todas esas cosas, que Trump es el que va a venir a anunciar el final de los tiempos y la venida de Jesús, como están diciendo algunos. Yo no me atrevo a decirlo, sinceramente. No pongo la mano en el fuego. Pero hay gente que por lo que sea quieren que sea así. Yo no digo que las profecías que se han dado sean falsas, pero el Señor Jesús dijo, no os corresponde a vosotros saber el día ni la hora. Solo mi Padre lo sabe. Dando a entender que ni Él lo sabía. Bueno, no quiero entrar en teología de si se dicen las cosas del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero bueno, ahí está. Ahora bien, siguiendo un poquito más, y ya vamos avanzando hacia el final. Ya estamos cuesta abajo. Habacuc 2, 3 y 4. Esto es un principio que tiene que ver con el cumplimiento de las promesas de Dios en tu vida. Aquí se habla de la visión. No sé lo que Dios te ha prometido. Dios promete muchas cosas y a mí Dios me ha prometido muchas cosas en mi vida y yo diría que la mayoría se han cumplido. Algunas quedan por cumplir, pero muchas se han cumplido. Y yo he escrito, tengo un cuadernito que ahí lo voy a dejar para la posteridad y en algunas ocasiones he escrito las promesas de Dios y Dios las ha cumplido. Pero, no siempre como yo quería o cuando yo quería. Dice Habacuc 2, 3 y 4, que aunque la visión tarde o la promesa tarde, espérala. Ese es el secreto, esa es la condición. Tú tienes que tener fe en la promesa. Tú tienes que invertir en el cumplimiento de la promesa. La promesa se cumple cuando tú pones tu parte. Hay una condición en la que tú tienes que participar. Hay gente que quiere que Dios cumpla las promesas que le ha dado sin que Él haga nada. Y eso no es la ley espiritual. Dios cumple sus promesas, pero asocia el tiempo del cumplimiento con el que la persona haga su voluntad. ¿Cómo puedes tú esperar que Dios cumpla sus promesas en tu vida si no hace su voluntad? Tú retrasas el cumplimiento de su promesa, porque no hace lo que Él te pide, porque hay unas escaleras, porque hay unas condiciones, porque antes del cumplimiento hay unos pasos que tú tienes que dar para que Dios pueda obrar. Ahora, Dios te pide que esperes y te dice algo más, porque el justo por la fe vivirá. Ese es el secreto del cumplimiento de las promesas, la fe. Que se puede decir de la confianza o la paciencia, pero es la fe, la perseverancia. La fe es la seguridad de las cosas que se esperan. La convicción de lo que aún no se ve, es decir, la promesa tú no la ves, pero la esperas y tú la crees. Y en función de tu fe se hará. Esa es la ley espiritual que se le dijo también María, cuando recibió de parte de Dios que iba a ser madre de Jesús, dijo, bueno, pues que se cumpla en mí según tu palabra. Esa es la ley, que se cumpla en mí según tu palabra, que yo reúna las condiciones. Sí, has hallado, por Dios, has hallado que eres digna de esto. Pues nada, que se cumpla en mí. Pero muchas veces retrasamos el cumplimiento de la promesa porque no somos dignos. Y el Señor a veces... Hay una promesa en Hebreos 4, 1, 2, que aquí sí que tiene que ver con la muerte de Ángel, donde se habla de la promesa de entrar en su reposo. Claro, yo esta mañana, lo que ha dicho el cura, no podía poner en cuestión su teología, porque él daba a entender que bueno, que pase lo que pase, pues todos terminaremos en el cielo. Dios conoce a todos y allá vamos. Yo no estoy de acuerdo con esa teología. No creo que todos irremediablemente se van a salvar porque Dios sea bueno y misericordioso y su gracia abundante. Él daba a entender que no nos preocupemos, que todos nos vamos a salvar, que ahora ha tocado a Él. Hombre, yo sí que creo que en el caso de Ángel es verdad, pero no sé si de todos los asistentes
que allí había. Yo en parte al final he hecho un llamado diciendo brevemente, pues a ver si, porque yo daba a entender, el cura leyó las bienaventuranzas y dijo, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y yo dije, pues Ángel, durante estos 7 años que ha estado con nosotros, tanto en el centro como en la iglesia, ha limpiado. Es verdad que había muchas cosas que todavía no, pero para aquellos que tengan duda, porque algunos han expresado dudas en cuanto a la salvación de Ángel, porque de vez en cuando soltaba unos tacos. Yo no sé si está aquí la persona que lo puso en duda, pero decírselo a ella, si es que no está, que el hecho de que una persona como Ángel, que ha sido un pastor de ovejas, que ha sido una persona, un gañán, y que está de alguna manera muy acostumbrado, el que suelte un taco un día porque no le sale bien su caja de tornillos, y diga, me cago en tal, no le quita la salvación. No le quita que va a ir con el Señor. Es que yo dudo si es una persona convertida. No te engañes, no te engañes. Su salvación no depende de que en ese momento ha soltado un taco que muchas veces ni siquiera significa lo que dice. Yo personalmente creo que se ha cumplido lo que dice aquí en Hebreos 4, 1, 2, que el ángel ha entrado en el reposo de Dios. Dice, tener cuidado, no vaya a ser que alguno no lo alcance, ese descanso. La promesa de nuestro descanso final en el Señor está por cumplirse en muchos de nosotros. Todavía no hemos llegado a su presencia. Yo también, junto con Jesús, me gustaría morirme como ángel, es decir, en paz. Ahora, yo no creo que los pecados o errores que yo haya cometido me van a impedir la salvación. Como los tacos que soltó Ángel no le han impedido que esté en la presencia del Señor. No dudéis ni pongáis en duda que Ángel esté en la presencia del Señor, porque un día le oísteis decir, no lo voy a repetir, pero que se caga en tal. No, eso es un error y eso es una mala interpretación de la salvación y de la vida de Ángel. Porque lo que cuenta es los compromisos que tomamos. Si yo pido a Ángel que venga, que le voy a ungir con aceite y llorar por él para que el Señor le sane, y él dice sí, él me está diciendo sí al Señor y a todo lo que viene del Señor. Cuidado, no nos equivoquemos. Si luego en un momento de rabia suelta un taco, ya no es salvo. Mentira. Yo digo muchas veces, en un refrán, que a veces lo repito, no niegues cuando estés en las tinieblas lo que has visto cuando estabas en la luz. Si tú en la luz has tomado un compromiso serio y responsable, no niegues cuando estás enfurrullado y sueltas un taco, no niegues que tu salvación te ha venido porque has soltado este taco. La gracia de Dios y el amor de Dios y la misericordia de Dios es mucho más que eso, hermanos, porque si no, no nos salvaríamos ninguno. Eso no quiere decir que todos se salven, pero en este caso concreto, en lo que depende de mi discernimiento y el Espíritu de Dios, el eco que hace en mí, Ángel está en la presencia del Señor. Y que nadie lo ponga en duda, por mucho que hubiera visto que en un momento dado soltara tacos o se enfadara. Terminamos. Hay un texto de 1 de Juan 5, 14, 15 que dice, esta es la confianza que tenemos, que si pedimos alguna cosa, y esto es el cumplimiento de su promesa, de acuerdo a su voluntad, Él nos oye. Y si hacemos su voluntad, veremos cumplida aquello por lo que hemos pedido.
Hay una profecía también en Jeremías 29:11 que dice, el Señor, yo sé los pensamientos que tengo sobre ti, sobre tu futuro. Pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperáis, el fin que esperas. O sea, Dios no es un retorcido torturador que te quiere fastidiar. No. Dios te ama y te quiere bendecir y tiene lo mejor preparado para ti. Y en el fondo está esperando para darte aquello que tú esperas, que tú deseas, que tú pides. Él no es injusto ni malo, al contrario. Y Él tiene una condescendencia con sus hijos. Un día voy a hablar de esto. Que sobrepasa nuestra propia justicia. Que muchas veces nosotros somos más justicieros y castigadores. Yo el primero, cuidado, que el Señor. Y hay mucha gente que a lo mejor yo no quisiera que se salvaran por la forma como viven. Y las reacciones que tienen muchas veces, pero qué equivocado estoy yo. Y qué sorpresas me voy a llevar cuando llegue al cielo. En conclusión, las promesas de Dios se cumplen siempre. Nosotros tenemos que perseverar en fe, haciendo su voluntad y esperar en Él, que siempre llega a tiempo, nunca llega, Dios nunca llega tarde, siempre llega cuando y como Él quiere y ha dictado que así sea. Amén. Vamos a orar. Señor, te pido que aprendamos a vivir en tus promesas, a practicar las condiciones que hacen que se puedan cumplir esas grandísimas y preciosas promesas que tienes para cada uno de nosotros. Yo sé, Señor, que tú tienes aquí entre tus siervos y siervas muchas promesas maravillosas. Yo sé que a veces hay quien se resiste al cumplimiento de tus promesas o incluso dificulta. Pero yo te pido, Señor, que en tu misericordia nos hagas entender las condiciones de fe, de perseverancia, de paciencia, de servicio en tu obra, haciendo tu voluntad, para allanar el camino del cumplimiento de tu promesa, para que todos podamos en esta vida llegar al destino que tú nos habías trazado. En el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor os bendiga y tenemos mucho por delante. No os vayáis. Vamos a comer.